Ahora vamos a mostrarles una encuesta. Una encuesta es distinta, tiene una muestra, tiene un nivel de representatividad y es hecha por una empresa especializada. Así que vamos a compartir con ustedes la última encuesta de Ipsos sobre los temas que más nos preocupan. Ahí les mostramos la ficha técnica, es una encuesta nacional urbano-rural. La encuestadora es Ipsos Opinión y Mercado, la muestra es de 1.214 encuestados, tiene un margen de error de más o menos 2,8%. Y el trabajo de campo se realizó entre el 10 y el 11 de febrero a pedido de América Televisión. Y bueno, vamos a compartir con ustedes los resultados de esta encuesta. Primera pregunta, ¿aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo? El 25% aprueba, el 69% desaprueba, y el 6% no precisa. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba? 21% aprueba, 62% desaprueba, y aquí una mayor cantidad de gente no precisa, 17% no tiene formada su opinión o no la quiere dar en ese momento. Otra pregunta. ¿Aprueba o desaprueba la designación de Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros? No se puede aprobar o desaprobar su gestión, que no ha empezado. ¿Aprueba la designación? 30%. ¿Desaprueba la designación? 51%. Y no precisa 19%. Insistimos, esto es la designación, no es evaluación de trabajo. Siguiente pregunta. ¿Cree que el presidente Castillo debería renunciar o gobernar hasta el 2026? Renunciar, el 56%. Gobernar hasta el 2026, el 42%. No precisa 2%. Siguiente pregunta. En caso se proponga en el Congreso una vacancia presidencial, ¿qué actitud tendría usted hacia esa iniciativa? El 36% dice estar definitivamente de acuerdo. El 17% dice que podría estar de acuerdo, es decir, depende de algunas cosas. El 15% no cree estar de acuerdo, no está seguro tampoco. El 30% está definitivamente en desacuerdo. Y el 2% no precisa. Siguiente pregunta. En caso el presidente Castillo renuncie o sea vacado, ¿qué preferiría que ocurra? Que gobierne la señora vicepresidenta Dina Boluarte. Eso es el 24%. Que renuncie la señora vicepresidenta Dina Boluarte, el 63%. No precisa 13%. Una pregunta más. En caso renuncien o sean vacados Castillo y Boluarte, ¿qué preferiría que ocurra? Que haya elecciones presidenciales, nada más, 19%. Que haya elecciones presidenciales y de Congreso, 74%. No precisa 7%. Esas son las principales preguntas de una encuesta, que fue un poco más larga, pero hemos escogido las principales para que usted tenga conocimiento y vamos a conversar sobre esto con el señor Alfredo Torres de Ipsos. Muy buenas noches, señor Torres, ¿cómo está usted? Buenas noches, Sol. Buenas noches. Gracias por conversar con nosotros sobre esto. Vamos a hablar primero de la aprobación, desaprobación del presidente Castillo. Hemos dado la cifra global, digamos, y decía que el 56% ya no aprueba su gestión. No, el 56% quiere que renuncie. ¿Cuántos no aprueban su gestión? Más de 60%. Sí. La desaprobación ha subido
de 60% el mes pasado a 69% este mes. Es decir, es la mayor caída que ha tenido en aprobación. Si lo vemos por el otro lado, la aprobación cae de 33 a 25 en lo que va de su gobierno. No hemos tenido hasta esta medición una caída tan abrupta. Recordemos que él empezó cerca del 50%, luego estuvo en los 30 y ahora ya está pues en 25 de aprobación. 69, por supuesto, grandes diferencias entre Lima y regiones. Eso, le quería preguntar. 69% de desaprobación general sube, pero ¿sube por igual en Lima y en todas las regiones o en algunos lugares se mantiene, en algunos lugares sube más, sube menos? Aquí están las cifras. Sí. Bueno, ya hace buen tiempo que en Lima la desaprobación es muy elevada. Ahora se ha incrementado también en el norte del país, en el centro del país, y solamente lo está sosteniendo el sur y en general las zonas rurales donde está más o menos igual la aprobación y la desaprobación, ¿no? Y si lo vemos en general por segmentos, el perfil de las personas que apoyan a Castillo todavía, ese 25%, son básicamente hombres de más de 45 años, zonas rurales o en general de las ciudades también de la Sierra Sur del país, de bajo nivel educativo. Ese es un poco el perfil de los que siguen apoyando a Castillo. En el resto de los segmentos ya la desaprobación es más elevada. Y hay también una diferencia notable entre hombres y mujeres, ¿no? Usted nos decía, el perfil es de un hombre rural, más del sur, centro, de una situación más humilde, pero también noté yo cuando vi el desagregado de la encuesta, que no sé si lo podemos mostrar, pero usted nos puede comentar, que entre las mujeres tiene menos aprobación Castillo que entre los hombres. Sí, es cierto. Eso viene ya desde la votación general de las elecciones y se ha mantenido, ¿no? Él tiene un apoyo más masculino y una desaprobación más alta entre las mujeres. ¿Pero cree usted que eso podría tener que ver o podría haberse visto exacerbado en los últimos tiempos por estas denuncias que han involucrado a los ministros que él ha designado, que han tenido comportamientos cuestionables o que están en todo caso siendo investigados o acusados por comportamientos violentos hacia las mujeres? Yo creo que sí, ¿no? El caso de Valer fue el más notorio la semana pasada, que terminó con la caída de ese gabinete a la semana, pero no es el primero y además estamos viendo un gabinete que es mayoritariamente masculino, hay solamente 3 mujeres y no se vio en el caso del presidente Castillo ninguna expresión de fastidio o de desagravio hacia las mujeres cuando informó, digamos, de la salida de Valer del Consejo de Ministros, ¿no? Ahora, no solo el presidente Castillo sufre un tema de desaprobación. En la pregunta referida a la presidenta del Congreso, su nivel de aprobación era muy bajo, 21%. Su nivel de aprobación, su nivel de desaprobación, 62%. Es un nivel muy alto de desaprobación. Y en el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte, la mayor parte de personas que han contestado no quieren que se quede en el gobierno, sino que si se va Castillo, que se vaya ella también. ¿Qué cosa cree que revela esto? Bueno, yo creo que estamos viendo una crisis política bastante generalizada, ¿no? Porque no solamente afecta al presidente, sino a su vicepresidenta y por el otro lado a los líderes de la oposición, en este caso a la presidenta del Congreso. El Congreso normalmente es desaprobado en el Perú y en todas partes porque no tiene pues la capacidad de gasto que tienen los ejecutivos que sí pueden hacer obras, ¿no? Pero en el caso nuestro, además hemos visto este último mes una caída en la aprobación de la presidenta del Congreso que sí es probablemente atribuible a sus errores, ¿no? A algunas intervenciones que ha tenido desafortunadas en las últimas semanas. Y ahora, en nuestro sistema constitucional, si caen presidente y vicepresidente, el gobierno recae, al menos temporalmente, en la presidencia del Congreso, que en este caso está en manos de Mari Carmen Alba. Pero hay una pregunta, y quizá la podemos poner en pantalla, en la cual los encuestados dicen que en caso de que caigan, ellos prefieren que se vayan todos. Y esa respuesta tenía un porcentaje altísimo, ¿verdad? Quizá la podemos poner, pero si no, ¿usted nos puede recordar los números? Bueno. Esta es, ya la tenemos. Claro, en esta respuesta, sí.
Lo que es claro en esta pregunta y en estas respuestas de la gente es que más allá del debate constitucional, políticamente sería muy difícil de sostener una salida del presidente para hacer solamente elecciones presidenciales continuando el Congreso actual, ¿no? La gente en un caso así preferiría que se vuelvan a repartir todas las fichas y que vuelva a elegirse un presidente y un nuevo Congreso, ¿no? Ese es parte del problema político, de la crisis política que tenemos, ¿no? La gente está con ganas de volver a cambiar de líderes más o menos pronto, ¿no? Como vemos en estos resultados. Un debate constitucional además un poco forzado por los congresistas que pretenden hacer interpretaciones o poner leyes como para que solo se vayan presidente y vicepresidenta y se puedan quedar ellos, ¿no? Porque eso es lo que están tratando de hacer en este momento. Eso es una situación... El problema es que si seguimos a lo que la opinión pública quiere, tendrían que irse los congresistas y es probable que muchos de ellos no quieran hacerlo, ¿no? Entonces eso evidentemente frena la posibilidad de una salida del presidente vía una vacancia. La posibilidad de la renuncia, por supuesto, siempre está abierta y en ese caso quedaría también por verse la decisión que toma la vicepresidenta. Ella ha anunciado que también renunciaría, pero no necesariamente tendría que hacerlo, pero la opinión pública esperaría que lo haga, ¿no? O sea, si se cae el presidente, lo que la ciudadanía esperaría es que se vaya pronto a elecciones generales. Usted nos contó al principio que se ha modificado también el número de personas que preferirían la renuncia y presentamos un cuadro que hablaba de que, si no me equivoco, un 56% está pensando ya que estaría de acuerdo con que el presidente Castillo renuncie. ¿Cómo se ha movido esa cifra respecto a la anterior? Digamos, antes, ¿cómo iba eso? Bueno, sí, la pregunta que hemos estado haciendo todos los meses es sobre la vacancia. Es la primera que hacemos sobre la renuncia. Pero de la vacancia, que tiene 4 opciones, cuando sumamos las 2 que implican apoyo a la vacancia, una que dice definitivamente y otra que dice lo pensaría, pero estaría probablemente de acuerdo, ya hoy día son mayoritarias, ¿no? En esas preguntas suman 53%, la de la renuncia suma 54%, así que es parecido. Y en cambio, hace un mes la mayoría estaba en contra de la vacancia. Entonces sí ha habido un punto de inflexión, o sea, a partir de esta medición estamos viendo a una mayor parte de ciudadanos a favor, bien sea de la vacancia o de la renuncia. Claro, lo que sucede es que hay un tema ahí que es delicado, que es que en el caso de la vacancia se requiere una serie de requisitos constitucionales, legales, que son muy estrictos y por lo tanto los principios y las leyes no son sujetos de opinión. Uno puede opinar porque tiene derecho a opinión, pero no se deciden en función de la votación. La renuncia, en cambio, es una salida perfectamente constitucional y sí se decide o se podría decidir en función de la opinión, porque el único que tiene que decidir allí es el presidente Castillo. Claro, ese es el tema de fondo, ¿no? Una vacancia requiere 87 votos, requiere los votos y requiere una causal, ¿no? Y hasta el momento, por lo menos, eso no ha pasado en el debate parlamentario, no se ha encontrado ni los votos ni tampoco una causal que genere ese consenso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por habernos ayudado a comprender los resultados de esta encuesta. Ha sido una encuesta de Ipsos a pedido de América Televisión. Como les decimos, las encuestas tienen un valor muy estricto porque se hacen sobre muestras escogidas de acuerdo a la representatividad de los diferentes sectores y es por eso que se puede proyectar el resultado y asumir que el resto de personas, si se les preguntara a todos, dirían porcentualmente lo mismo, con un margen de error, y eso es el margen de error, de más menos 2.8. Es decir, siempre hay una pequeña variación, pero son muy exactas. Son un tema científico, matemático.